Emilio le dijo a Cándido lo siguiente: tengo un plan en mente que está completamente bien estudiado y lo único que necesito es que me sigas la corriente. Paró el coche enfrente de Anabel, salieron del coche, le hicieron varias preguntas, la cogieron y la metieron dentro del coche a la fuerza. Les llegó a la familia, les llegó una cinta a casa con una voz de una mujer. Hola padres, esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. De hecho, en esta cinta también había una grabación donde salía uno de los secuestradores hablando y diciendo que si no hacían lo que estaban pidiendo, pues Anabel iba a ser ejecutada. Ahora escúchame con atención. Si no se cumple todas nuestras peticiones, la ejecutaremos. Secuestradores ya no tenían muchas opciones. Había una única opción: atrincherarse y meterse en casa y aguantar todo lo que pudieran. Con lo cual empezaron a barajar opciones. ¿Qué es lo que podríamos hacer para poder escapar de esta situación? Estábamos escondidos en una ratonera. Y mientras hay abrazos de parte de la madre y de parte del hijo, hay jolgorio, ¿no?, en las calles, hay algo de celebración por este hito, hay algo que se está cociendo ahí dentro de la vivienda que no está gustando nada. Como os acordáis, el psicópata no le estaba haciendo nada de gracia, estaba enfurecido. Este acto lo estaba tomando como un acto de traición. Una puerta forzada, el sonido de un arma cargándose en la oscuridad. Hoy te llevamos a los secuestros más escalofriantes de la historia, donde el reloj avanza con una pregunta: ¿saldrán con vida? Hoy presentamos los secuestros más escalofriantes que se han llevado a cabo en las últimas décadas. Así que con todo esto vamos a comenzar. Vamos. Anabel Segura saldría el 12 de abril de 1993 a correr como un día cualquiera fuera de su casa, cuando de pronto una furgoneta blanca pararía enfrente de ella. Dos personas misteriosas se bajarían de la furgoneta y se acercarían. De pronto la agarrarían y la meterían dentro del coche. Una persona que se encontraba a lo lejos divisó lo ocurrido y esta persona fue la última vez que vio a Anabel con vida. Bueno, vamos a empezar desde el principio de todo. ¿Quién es Anabel? ¿Quién es su familia? Bueno, Anabel, una chica de 22 años, estudiante que, nacida en España, de hecho vivía en Toledo, en concreto en el municipio de Numancia de la Sagra, en un barrio que se llama La Moraleja, que es donde vive la gente con dinero. Porque, su padre, que se llamaba José Segura, tenía una empresa en Alemania, que le iba bastante bien, tenían bastante dinero. Tenía una mujer que también era de allá, nacida en Alemania, y tenía también otra hija que se llamaba Alejandra, que tenía 14 años, ¿vale? Bueno, ese 12 de abril de 1993, la familia había decidido ir a pasar unos días a Marbella, a descansar. ¿Qué pasa? Bueno, nuestra protagonista, Anabel Segura, se quedaría en casa a estudiar porque estaba en cuarto estudiando una carrera de empresariales, si no me equivoco, y decidió quedarse en casa pues para estudiar porque tenía exámenes. Aquel día, aquel 12 de abril de 1993, ella sobre las 2 de la tarde saldría a dar un paseo, a correr, porque le gustaba correr y todo eso, hacer deporte. Bueno, una furgoneta, como ya he comentado antes, sobre esa hora pararía enfrente de ella, saldrían dos personas, la agarrarían y la meterían dentro del coche. A lo lejos lo divisó un conserje de un colegio, quien no logró saber quién eran las personas que habían atracado a la chica. Lo único que llegó a divisar fue que tenían una furgoneta blanca, no vio ni la matrícula ni nada más y rápidamente llamó a la policía. La policía, que no tardó mucho, llegaría a la escena del crimen, ¿no? Y verían que efectivamente en el suelo había una chaquetilla, que era la que tenía Anabel, que había sacado para correr, y también unos cascos con un cassette, que era la música que llevaba puesta, ¿no? Bueno, esto se iba a hacer eco, se enteraría tanto la familia como también los medios de comunicación, que empezarían a sacar noticias y tal. Y bueno, ya empezarían las primeras llamadas. Y es que los secuestradores tenían un plan, y era intercambiar a Anabel por dinero. Por dinero, ¿no? Sí, la clásica. Vale. Correcto. Entonces, el 14 de abril se realizaría la primera de las llamadas, 2 días después de lo ocurrido. En esta llamada hablaría una persona tímida, una persona que tartamudeaba, era uno de los secuestradores, y por supuesto, tras llamar a la familia, no sería la familia la que hablaría, sino que tenían un portavoz que se llamaba Rafael Escuredo, que era el que trataría la negociación con el secuestrador. Este hombre no tenía las cosas muy claras, el secuestrador, ¿vale? Le pediría 90 millones de pesetas, que por aquel entonces era bastante dinero, pero no llegó a nada. Unos días más adelante habría más llamadas. En este caso
llamaría a una persona que tendría las cosas más claras, no era el mismo secuestrador, tenía un tono más potente, tenía un tono que estaba Más grave, ¿no? seguro de sí mismo. Sí. De hecho, no pediría 90 millones de pesetas, sino que pediría 150 millones de pesetas, que al cambio son unos 900.000 euros, una cantidad Un millón casi, ¿eh? bastante grande, correcto. Bueno, los padres lo primero que hicieron fue salir en las redes, bueno, en las redes no había redes, pero en los medios de comunicación pidiendo que por favor, que si alguien podía ayudar, si podían identificar al secuestrador o lo que sea, que iban a ofrecer una recompensa de 15 millones de pesetas, que era pues bastante interesante, ¿no? Por supuesto, nadie sabía nada, nadie pudo ayudar y la policía lo primero que intentó fue pues a ver si podían de alguna manera interceptar estas llamadas. ¿Cómo? Pues al parecer, pues bueno, y estuvieron viendo el registro de las llamadas y no pudieron hacer nada, porque los secuestradores fueron inteligentes y llamaron desde cabinas telefónicas, con lo cual en aquel momento era bastante irrastreable, ¿no? Las llamadas desde una cabina. Tampoco se quedaron cortos los secuestradores. En todas las llamadas dijeron que deberían de entregar el dinero a una ubicación exacta. En una de las primeras llamadas les comentaron al portavoz, ¿no? A Rafael, que debían de llevar una bolsa con dinero el 6 de mayo a el kilómetro 126 de la Nacional bajo el puente de Sauca. Bueno, Rafael fue allá por la noche junto con un policía en una furgoneta y obviamente no se presentó nadie, ¿no? Me imagino que verían la policía, no lo sabemos bien, luego lo descubriréis, ¿vale? Después de varias llamadas se dijo que, los secuestradores le dijeron a Rafael que debían de entregar esta vez la bolsa en el kilómetro 160 de la Nacional 400, cerca de Tarancón, y Rafael Escuredo fue allá con una furgoneta otra vez, pero esta vez había dos policías, pero estaban escondidos, uno en la parte de atrás del coche y otro en el maletero. Bueno, parece ser que los secuestradores se lo olieron. Parece ser que se lo olieron, no se presentaron allá, ¿vale? Quizás por miedo, quizás por lo que sea. Sospechas. Sí, pero no se presentaron. Bueno, tras todo esto, tras ver que los secuestradores pues habían pedido dinero, pero no daban el paso a ir a por el dinero ni nada, ni ir a por la bolsa, decidieron la familia salir a los medios de comunicación de nuevo, esta vez pidiendo algo distinto. Pedirían una prueba de vida de Anabel, porque hasta ahora había pasado ya meses y todavía no sabían si Anabel estaba con vida. Así que los secuestradores, la verdad que aceptaron. De hecho, el 18 de junio les llegó a la familia una cinta a casa con una voz de una mujer. Hola padres, esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Y hubo un problema, es que la madre de Anabel confesaría que esa voz no era de su hija, no era la de su hija. Con lo cual no había una prueba de vida confirmada al 100%. De hecho, en esta cinta también había una grabación donde salía uno de los secuestradores hablando y diciendo que si no hacían lo que estaban pidiendo, pues Anabel iba a ser ejecutada. Ahora escúchame con atención. Han escuchado la voz de Anabel. Si no se cumple todas nuestras peticiones en la entrega del dinero, dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Así que se pusieron, por supuesto, manos a la obra, ¿no? La policía cogió las grabaciones y fue a las cárceles más cercanas a enseñarle las cintas a los presos, a ver si alguien pues le sonaba la voz del secuestrador, porque pues pensaban que era algún tipo de delincuente que había pasado por la cárcel. Bueno, nadie sabía nada, no pudieron reconocer la voz, así que pasaron a un plan que iba a funcionar entre comillas. Decidieron colgar las cintas de audio en un programa súper conocido de la época que se llamaba ¿Quién sabe dónde?, de Paco Lobatón, un programa que seguramente muchos conozcáis. Y bueno, en el programa mismo pusieron las cintas y dijeron que estaba el teléfono abierto a cualquier tipo de llamada, que cualquier cosa pues iba a agradecer. De hecho, daban una recompensa de dinero a quien pudiera dar información buena, ¿no? Información que ayudara a la investigación. Se realizaron más de 60.000 llamadas aquella noche al programa de televisión. De esas 60.000, solamente 6.000 se tuvieron en consideración. Y de esas 6.000, finalmente solo investigaron unas prácticamente 1.000 llamadas. Vaya, que pasaron varios filtros. Pasaron filtros porque hubo mucha gente, pues lo típico que llaman por llamar, para intentar dar alguna información, pero que no llega a nada. Claro. Bueno,
Pues realmente esto tampoco iba a ayudar mucho, no se sacaría nada en claro. Y es que los secuestradores no iban a ponerse en contacto con la familia de nuevo, nunca más. Pasarían prácticamente 2 años, hasta el mayo de 1995, cuando se recibiría una llamada. Pero no era de los secuestradores, era una persona que diría y al 100% que sabía quién era uno de los secuestradores porque había reconocido la voz. En este momento, ¿habría esperanzas de que ella siguiera con vida? No, ¿no? Puede ser que sí. Sí. Hombre, hay gente que ha sido secuestrada y que ha salido a Sí, ha mucho habido tiempo. casos, pero... Hay casos. Hombre, el tiempo cuenta y cuanto más tiempo pase, pues menos posibilidades hay de que la chica esté con vida, ¿no? Claro. Pero la familia seguía teniendo un rayito de esperanza. Bueno, en esta llamada la persona anónima confesaría que el secuestrador o uno de los secuestradores era Emilio el Facha. Bueno, le llamaba el Facha porque estaba en contra del PSOE. Por eso le decían el Facha, básicamente. Este hombre era un repartidor que tenía una furgoneta blanca y que vivía en Vallecas. Además era marido de una mujer que se llamaba Felisa García y fue uno de los principales sospechosos. De hecho, cuando la policía empezó a investigarlo, se dio cuenta que Emilio, unos días después de la desaparición de Anabel, había hecho una denuncia de que había perdido su DNI. Así que la policía, 2 años más tarde, decidió llamarlo para investigar lo del DNI. No lo llamó, fue una excusa, no lo llamaron para investigar nada de su DNI, simplemente querían una grabación de su voz para compararla con la cinta que tenía. Cotejarlo con lo que había. Correcto. Bueno, llamaron, estuvieron hablando con él y se dieron cuenta de que la voz era prácticamente igual. O sea que ya tenemos un indicio de quién puede ser Y hay un hilito uno de los secuestradores. de dónde tirar. Correcto. Bueno, la policía, ¿qué es lo que hizo los siguientes días y semanas? Seguirlo, a todos los lados. Fueron con él, con sus parientes, con todo. De hecho, también siguieron a su hermano, que su hermano parece ser que decía por ahí que Emilio era un asesino, con lo cual llamó bastante la atención y también pues decidieron seguir al hermano. De hecho, lo siguieron tanto que hasta le pusieron micrófonos en casa. Y esto iba a ser completamente clave. Porque un día cualquiera se acercó a la casa Felisa, que era la mujer a la casa del hermano. Felisa, que era la mujer de Emilio, ¿no? Y en la casa confesarían que ella había imitado la voz de Anabel. Aquella cinta que os he hablado antes, que salía una voz de una mujer, pues la voz era de Felisa, la mujer de Emilio. Claro, esto ya... Saltó todas las alarmas. Claro, y en botella, ¿no? Ya está todo confirmado. Así que la policía va rápidamente a los domicilios y detienen y arrestan tanto a Felisa como a Emilio, como a un amigo de Emilio, que se llamaba Cándido, que era también principal sospechoso. Bueno, tenemos a 3 personas arrestadas. Ya más o menos podemos saber quiénes son los secuestradores, pero todo el mundo os estáis preguntando, ¿y Anabel? ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, pues vamos a ir, para eso tenemos que desplazarnos al 12 de abril de 1993, tenemos que volver 2 para años atrás al día exacto del secuestro, ¿no? Y secuestro y desaparición. Bueno, vamos a ir a la mañana, justo cuando Emilio el Facha, iría a un bar que llevaba mucho tiempo sin ir, y en ese bar se encontraría una sorpresa, un viejo amigo. Este era Cándido, quien empezaron a ilusionarse, se abrazaron y estuvieron por allá toda la mañana bebiendo hasta 3 copas. Se pusieron hasta el culo prácticamente, pero es que tenían tanta ilusión de que no se habían visto en mucho tiempo, pues que decidieron pues tomárselo y con celebrarlo. calma. Eso sí. es. Bueno, la conversación que tuvieron entre ellos era pues la típica de que la gente no tiene dinero, que están pasando un mal momento, que la vida es una mierda y que todo está mucho mal, ¿no? Que el país está mucho mal, la típica. Hasta que Emilio enlazó esa conversación para decirle a Cándido que tenía un plan en mente, un plan que les iba a hacer ganar muchísimo dinero. Cándido no entendía nada y Emilio le dijo, bueno, métete conmigo en la furgoneta que te lo voy a explicar todo. Bueno, los dos metidos en la furgoneta salieron del bar y fueron hasta la zona donde se encontraba nuestra protagonista, Anabel, justo a la Moraleja. Perdón, que era pues una zona de ricos. De hecho, Emilio le enseñaba y le decía a Cándido, mira todas las fachadas, mira todas las pedazos casas que tienen, mira qué dinero hay aquí. Y siguieron con el coche avanzando hasta que llegaría sobre las 2:30 de la tarde cuando se encontraría una chica que estaba tranquilamente corriendo. Emilio le dijo a Cándido lo siguiente, tengo un plan en mente que está completamente bien estudiado y lo único que necesito es que me sigas la corriente. Paró el coche enfrente de Anabel, salieron del coche, le hicieron varias preguntas, la cogieron y la metieron dentro del coche a la fuerza. Todo esto fue divisado, por supuesto, como he dicho antes, por el conserje, que fue el que llamó a la policía. Una vez metida en el coche, arrancaron el coche y se largaron de allá lo más rápido posible.
Iban a estar durante horas, prácticamente todo el día, dando vueltas por alrededor de Toledo, cerca de Guadalajara, Madrid. Bueno, se pegaron un recorrido larguísimo. Mientras tanto, en el coche, fueron haciéndole preguntas a Anabel, quien confesaría que su padre tenía mucho dinero. Entonces ellos ya sabían lo que tenían que hacer, sobre todo Emilio. Iba a llamar a intentar comunicarse con el padre. ¿Para qué? Danos dinero, vamos a la hija. ¿Qué pasa? Que el padre estaba de vacaciones junto con la familia, con lo cual no cogerían el teléfono, y esto provocaría a nuestros protagonistas, en los dos secuestradores, un pánico enorme, porque habían cometido un delito. Tenían una chica que habían secuestrado y no cogían el teléfono los padres. ¿Ahora qué hacían? ¿La dejaban otra vez en casa? Iban a ir a la cárcel sí o sí. Así que dieron un plan que iba a cambiar su vida por completo y sobre todo la de Anabel. Decidieron llevarla a una zona de Numancia por la noche. Era una fábrica de ladrillos abandonada, y una vez la sacaron ahí, la cogieron y la asfixiaron con sus propias manos, acabando con la vida de la chica ese mismo día. Después de eso la enterraron en aquella fábrica abandonada y empezó el pánico. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que intentar seguir consiguiendo hemos hecho un intento dinero. de secuestro. Hemos hecho un secuestro y ahora un homicidio. Bueno, la cárcel ya... Bueno, la cárcel ya la tenían, así que iban a conseguir hacer lo posible para conseguir el dinero. Se fueron a casa los dos, tranquilamente. Emilio, de hecho, llegó a casa y lo primero que hizo fue ponerse el pijama y meterse en la cama con su mujer, quien, tras varias conversaciones, Emilio le haría una pregunta clave a Felisa, a su mujer. Le diría: oye, si nos tocarían 150 millones de pesetas en la lotería, ¿qué harías? ¿Dónde te gastarías el dinero? Felisa se reiría y diría: bueno, no nos pueden tocar 150 millones cuando no jugamos. Pero le daría vueltas a esa pregunta los siguientes días, porque los siguientes días ella, trabajando, escucharía la noticia de que una chica había sido secuestrada y que pedirían 150 millones por que le volvieran a la chica, ¿no? Por el rescate. Por el rescate. Claro, ella se empezó a asustar, Felisa, bastante. Cuando llegó a casa y cogió la ropa de aquel día, del día que Emilio había ido, pues había salido al bar y había tal. Hecho eso, sí. Cuando se puso a lavarla, encontraría varios mechones rubios de pelo en la ropa, cosa que confirmaría que algo había ocurrido. Felisa habló con Emilio y le preguntó que si había hecho algo a esa chica, y Emilio, con frialdad, le confesó que la había secuestrado y que la habían asesinado, pero que tenían que seguir para adelante y que iban a hacer todo lo posible para conseguir el dinero. Bueno, dicho esto, el resto de la historia prácticamente ya la sabéis, ya lo he comentado. Se ha contado sola, sí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco qué es lo que ocurrió, porque, como os he dicho antes, se citó a la policía que fuera, al portavoz, que fuera con una bolsa con dinero a tal kilómetro, al kilómetro 100, si no me equivoco, en la primera llamada que hicieron, el 6 de mayo. En la que no aparecieron. ¿Y qué es lo que pasó aquel día? Bueno, Emilio se encontraba por aquel kilómetro, estaba fuera del coche. Era Cándido el que iba en un coche metido, quien pasaría 2 veces por aquel kilómetro y, por miedo, pues no paró. Y de hecho fue a recoger a Emilio, que se encontraba pues por ahí, como ya he dicho. Lo recogería, se meterían en el coche los dos y se irían a casa. Lo volverían a intentar, como ya sabéis, una segunda vez en el kilómetro 160, si no me equivoco, lo cual pasó prácticamente lo mismo. Emilio se encontraba pues por ahí andando por la zona, vigilando desde lejos, y Cándido pasaría hasta 2 veces con la furgoneta. Él creyó ver un coche de policía y decidió irse a casa pitando. Es que no pasó ni a por Emilio. Claro, Emilio estaba a más de 50 kilómetros de casa y tuvo que estar toda la madrugada andando hasta casa, y llegaría casi al mediodía. Claro, fue directamente a buscar a Cándido, quien se pelearon. O sea, es que estaba furioso completamente. Y de hecho, esta iba a ser la última vez que los dos iban a hablar hasta el día del arresto. Fue tanta la pelea que ya no volvieron a hablar. Pero claro, todo esto siguió. Hubo una cinta, ¿no? Emilio estaba convencido de que iba a conseguir el dinero a toda costa, no iba a echarse para atrás. Así que cuando la familia, si os recordáis, pidió una prueba de vida, fue a su mujer con un cuchillo, le puso el cuchillo aquí en la garganta y le dijo: vas a grabar una cinta haciéndote pasar por Anabel, diciendo que está bien, que tal, y lo grabó. Así que era Felisa, la persona que ya lo confesó antes, la persona que había hablando, que estaba imitando la voz de Anabel. Bueno, lo siguiente también lo sabéis, ya los pillaron, los arrestaron, ¿no? Los arrestaron y confesaron dónde estaba el cuerpo. Fueron allá, los enterraron y encontraron
el cuerpo sin vida de Annabel. Hubo un juicio que por supuesto pues, no había por dónde cogerlo. Fueron condenados tanto Cándido como Emilio a 43 años de cárcel, de prisión. ¿Y la mujer? Y Felisa fue condenada a 2 años de prisión por colaboración. Sí, por colaboración y por encubrimiento de asesinato. Bueno, realmente en teoría ella no hizo nada, no lo sabemos, pero pues no tuvo el valor de confesarlo, así que tuvo que estar en prisión. Cándido moriría unos años más tarde por un infarto, si no me equivoco. Y nuestro segundo protagonista, Emilio, saldría a los 18 años de prisión. 18 años cumplidos, perdón, a los 18 años cumplidos de prisión. Aún así parece poco, ¿eh? Pues salió, porque por aquel entonces parece ser, no lo voy a explicar muy bien porque no estoy seguro, pero se quitaría una ley que era una doctrina Parot, si no me equivoco, y esto ayudaría a que pues hubo gente que se le reduciría la condena. En este caso, Emilio saldría pues tras 18 años en la cárcel y fue el punto de mira de todos los medios de comunicación, quienes le bombardearon a preguntas, ¿qué opinas de lo que hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué le dirías a la familia? Bueno, él estuvo esquivando todo lo que pudo hasta que finalmente ya salió a hablar y por supuesto que se arrepintió, pidió perdón, dijo, a ver, ¿qué le voy a decir a la familia después de 18 años? Más que lo siento, eso ya no sirve de nada. Ya. Si él hubiera vuelto atrás, no lo hubiera hecho. Pero ya muy tarde. Es demasiado tarde. Sí. Lo hecho está. Y por aquí dejo uno de los casos de secuestros más virales, más impactantes de toda España de los últimos siglos. Que por cierto tenéis una serie en Netflix, si no me equivoco, de lo sucedido. Y creo que también, si no me equivoco, hay una película. O sea, hay tanto una serie como una película. Historia que hemos sacado de lo de sí, lo que nos habían compartido. Que sacamos de una persona, un chaval que conocemos, de hecho, sí. que nos escribió por Instagram cuando pusimos que nos pusierais historias para darnos ideas, sí. Y una historia muy buena. De hecho, yo no la conocía, tú creo que tampoco. No. Las conocen gente más mayor, más veteranos. De hecho, mi padre conocía la historia. Pero bueno, nosotros no, somos más jóvenes. Pero una historia muy, muy buena y, por supuesto, gracias Faisal por pasarnos la historia. Y nada, te dejo ya con lo tuyo. El 15 de abril de 1996, las personas de Venezuela estarían pegadas a la televisión. Un secuestro con rehenes se estaba llevando a cabo al este de la capital venezolana. Hoy nos vamos a trasladar a Caracas, nos vamos a trasladar a Venezuela, pero no sin antes presentaros a las que van a ser nuestras protagonistas, por desgracia. Y hoy vamos a hablar de María Magdalena Monagas y su hermana, Lorena Monagas, que salían de un día cualquiera de rutina, venían del gimnasio y se disponían a ir al parking donde estaba su coche. El problema es que estaban siendo vigiladas, las estaban siguiendo dos delincuentes que tenían un objetivo: robarles y salir huyendo, cosa que no saldría demasiado bien. Se acercarían al coche y entrarían, las amenazarían, les dirían: llévanos a tu casa, con el fin de robar prendas, con el fin de robar cualquier objeto. Sí, en una urbanización que era de clase media alta y que ellos, los delincuentes, tenían pensado que iban a sacar mucha fortuna, cosa que no era cierta porque estas dos hermanas no gozaban pues de esa de dinero, ¿no? No gozaban de tanta de dinero. Tantos lujos. Claro. Una vez llegaron a casa, cuando estaban vaciando todas las baratijas, se lo estaban llevando todo, ya tenían todo preparado para marcharse. Había un problema. La policía estaba ya afuera, presentando así uno de los casos más enigmáticos y más escandalosos de la crónica negra venezolana. Los secuestradores ya no tenían muchas opciones. Había una única opción: atrincherarse y meterse en casa y aguantar todo lo que pudieran. Con lo cual empezaron a barajar opciones. ¿Qué es lo que podríamos hacer para poder escapar de esta situación? Estábamos escondidos en una ratonera. Entonces se les ocurriría una solución. Tenemos 2 rehenes. Vamos a negociar con la policía que sería PTJ, que es la Policía Técnica Judicial, la policía de la época, no sé si sigue siendo la misma, y que exigirían un trato. Nos permitimos, exigimos que no entréis,
o si no, hacemos daño a las... Claro, lo típico, ¿no? O hacemos daño a las hermanas, ¿no? Tenían pistolas. Vale. Entonces, Iban armados. Iban armados. Yo tengo una preguntilla. Bueno, igual lo vas a contar más tarde. ¿Cómo sabía la policía? ¿Cómo es que apareció ahí a la policía? ¿Vio alguna cosa o alguien llamó? Una de las hermanas, que eran las dos hermanas, una estaba en el coche, y a la hermana que estaba en el coche, que era María, le pidieron que por favor condujera hasta el apartamento. La otra, Lorena, la bajaron del coche y ella inmediatamente llamó a la policía. Ah, o sea que en el apartamento... Claro, en el apartamento entonces estaba... La del apartamento es María, la que se quedó en el apartamento es María, y más tarde llegó Lorena y... Entonces, Claro, cuando subió Lorena y ellos bajaron, se dieron cuenta de que estaba ya la policía y no pueden escapar. Subieron arriba de nuevo y las mantuvieron ahí. Vale, entendido. Seguimos con lo del trato. No dejamos pasar a nadie, porque si no haremos daño a las hermanas. Claro, esto fue el 15 de abril de 1996. Ya por la noche, a la mañana siguiente, toda Venezuela sabía de este caso. De hecho, el presidente, las televisiones venezolanas, estaban transmitiendo al presidente del momento, que estaba mostrando unas reformas económicas que se iban a llevar a cabo, cuando de repente paran la imagen y muestran lo que estaba sucediendo en la urbanización Chuao, que era la urbanización donde se estaba llevando a cabo esta tragedia, que se encontraba al este de Caracas, en Terrazas del Ávila. Vale. Llegan las cámaras, con ello también llega la presión mediática y también llegan personas muy importantes a lo que viene a ser la zona, ¿no? Personas como fiscales, personas también como el ministro de Justicia. Todas estas personas intentarían lo mismo, conseguir un trato para que se pudiera solventar esto sin violencia alguna. Claro, ¿qué es lo que pedían los secuestradores? Los secuestradores pedían un vehículo y que no les siguieran, un coche, algo con lo que pudieran escapar. Ya no les importaba el dinero. Había un problema, no llegaban a ningún acuerdo. Y con las horas pasando y pasando y pasando, ninguno de los dos bandos quería dar su brazo a torcer. Así que pasaron las horas y conforme pasaban las horas, la tensión aumentaba. Ya llevaban más de 10 horas de secuestro. 10 horas que después se convertirían en muchas más, ¿no? Claro. Valga la redundancia. Cada vez estaban dando más amenazas con pistola y los secuestradores que llevaban máscaras estaban dando ya más exigencias. De hecho, uno de los secuestradores, que más tarde os lo voy a presentar, exigió una cosa más. Exigió que viniera la prensa, que entrara la prensa con cámaras, las cámaras de Venevisión, para hablar con los secuestradores y que se viralizara así la historia, ¿no? Para que se viralizara también lo que ellos querían. Pero de que querían llamar la atención no sé. Querían llamar la atención porque, querían hablar, más que nada, ¿no? A las 12:30 de la mañana dejaba claro que esto estaba mal, uno de los secuestradores, que ellos no estaban conforme con esto, que solo querían el dinero o lo que hayan robado y que no querían llegar a esta situación. Claro, que querían el vehículo, básicamente. Querían como dar a la opinión pública que no querían violencia. Que no querían nada, solamente querían un vehículo. Que por favor querían el vehículo para así poder, a ver si podían... Pero la policía no quería darles el vehículo, ¿no? Entiendo. Por supuesto, querían presionarles. Ya. Entonces, la cosa es que ellos tenían la sartén por el mango. Pero ¿quiénes eran? ¿Quién era el encapuchado este que hablaba? De hecho, abrieron la puerta para que el cámara mostrara lo que se mostraba. Hay un vídeo de ello. Se mostraba al secuestrador con la máscara y a la chica, que en ese caso era Lorena. Se mostraba así como de escudo humano, la tenía de escudo humano y le estaba preguntando, ¿por qué estás haciendo esto? Yo no quería hacer nada de esto. Yo solo quería, el plan era robar y largarnos. Nada de secuestros, nada de estar aquí atrincherados. Y sí, esto es lo que ocurrió al final. ¿Quién era el hombre del pasamontañas? Bueno, pues este hombre era Hernán Gregorio López Ortuño, el Hernanito, que ya tenía un pasado bastante turbulento, ya tenía su carrera de criminal bastante desarrollada, sí. Y este hombre ya era conocido porque mató a un jugador de béisbol que se llamaba Gustavo Polidor, que también, por culpa de un robo, las cosas no salieron muy bien y acabó matando
a este jugador. Cosa que lo metieron en la cárcel, que se acabó fugando. Y es hasta que 10 meses después de este hecho, ya estaba fuera. Joder. Sí, estaba fuera. Y el otro, porque había dos. Sí. El otro era Julio César Castro, apodado el psicópata. Muy guay el apodo, ¿no? Para que... Le puede pegar. Sí, le puede pegar, y le pegó, porque vaya, cómo termina la historia. Este último contactaría con Venevisión, que era la tele más famosa de allá. Contactaría con Venevisión exigiendo que les devolvieran la luz, porque les habían cortado la luz, para que no pudieran seguir ningún rastro de cómo estaban llevando las negociaciones, qué es lo que estaban haciendo, si estaban haciendo rappel para poder entrar, ¿sabes? Cualquier movimiento raro quería tenerlo controlado, y por ello les pidió que regresaran a la luz. También dejaron hablar a las víctimas. El Observador, que era un medio de comunicación de allá también de Venezuela, Julio les diría una cosa: culpa al sistema de todo, ¿no? De esto está ocurriendo porque el sistema está mal, bueno, lo típico de culpar, ¿no? Y también permitió a María que dijera pues un par de palabras. María dijo que retiraran las fuerzas, que estaban bien, no tenían ningún daño, lo típico, ¿no? Para que se calmaran un poco los humos de todo el mundo. Claro. Hay una cosa, hay un equipo de policía especial que consigue hacer algo, y es que consiguen rastrear una llamada que se realizaría desde el interior de la vivienda, una llamada que haría el Hernanito para su madre, ¿no? Parece ser que tenían un vínculo muy especial y que esta llamada, al ser interceptada, la rastrearían y darían con su madre. ¿Qué es lo que harían? Sencillo, traen a la madre para intentar convencer al otro de que salga de la vivienda y a ver si pueden sacar de alguna manera esto sin ningún tipo de violencia. Buena idea. Sí, pues de hecho la tarde del 16 de abril, un día después, prácticamente ya pasadas más de 16 horas, traen a la madre y ¿sabes qué? Consiguen que el Hernanito salga de la vivienda, se quita la capucha, saca también a Lorena y ya tenemos a una fuera de la vivienda, ya tenemos a una hermana fuera, la otra está dentro con Julio, y mientras hay abrazos de parte de la madre y de parte del hijo, hay jolgorio, ¿no? En las calles, hay algo de celebración por este hito, hay algo que se está cociendo ahí dentro de la vivienda que no está gustando nada. Como os acordáis, el psicópata no le estaba haciendo nada de gracia, estaba enfurecido. Este acto lo estaba tomando como un acto de traición, porque muy guay. Tú te has logrado ir, te has logrado ir, pero yo qué plan, ¿sabes? Sí, ¿no? Habían acordado antes de que iban a escapar ellos dos en un coche, plan que se iría al traste por completo, ¿no? Y en un acto de ira, saca la pipa, apunta al pasillo y pega 7 tiros, hiriendo a 3 agentes de policía y con fin de que uno de ellos acabaría parapléjico. Ostras. A partir de ahora, todo tipo de burocracia se iría al traste. Las negociaciones se acabarían y todos los fiscales, todos los de las esferas altas de la policía, tenían un plan: entrar a la fuerza. Yeah. De hecho... ¿Y la REN? Y la REN, sobre ¿no? REN, sí. Harían otra jugada bastante bien planteada, que sería poner micrófonos en los conductos, ¿no? Y en la basura, para saber qué es lo que estaría hablando, ¿no? Julio César, el psicópata, haría una cosa: se la llevaría al baño. Esta es la última posición que se sabría de dónde se encontraba, ¿no? Julio César. Se llevaría también a María Magdalena, que era la otra hermana, y se la pondría en su regazo, se la pondría entre las piernas, de forma de escudo humano, y se atrincheraría en el baño. La policía, que llamaría a un comando de las Fuerzas Especiales o Servicio de Inteligencia venezolana, también apodado DISIP, un grupo de agentes de servicios especiales que con medida de rappel, o sea, ellos lo que harían es engancharse con rappel, bajarían, engancharse con rappel, no, engancharse con la cuerda y hacer rappel. Eso es, hacer rappel. Como he entendido, sí. Y entrar por las ventanas. El plan era el siguiente: entrarían por las ventanas y otro equipo
reventaría la puerta con un explosivo, un C4, ¿no? Dirás, Claro. esto puede salir bien o no. Esto puede salir bien si el chabón de dentro no se entera. Claro. ¿Os acordáis de que antes os he dicho de que les habían devuelto la luz? Ujú. Y él estaba viendo todo televisado. Después voy a hablar un poco de la prensa y de por qué no me gustó que estuviera todo tan televisado, todo tan cubierto. Hombre, a ver, pues si van a hacer algo en secreto, ¿no? Para que no se entere. O sea, es que esas cosas yo creo que no deberían de estar televisadas. Claro. Porque es lo que dices tú, la otra persona si tiene luz y enciende la tele se puede enterar. Si Claro. tú estás grabando cómo están haciendo rappel o cómo, no sé, todo eso, todas esas operativas tienen que estar encubiertas para mi punto de vista. Del mío también. Pero voy a seguir con la historia. Van a llevar este plan a cabo. Tenemos a la víctima, tenemos al atacante, los dos están en el baño, los agentes están ya colgados en las ventanas y empieza todo. Empiezan a entrar por las ventanas y nada más entrar por las ventanas revientan la puerta con una explosión. Y minutos antes de esto los agentes habían escuchado algo gracias a los micrófonos que se habían puesto. La violencia es la única salida a partir de ahora. Sí, Eso lo habían escuchado de dentro. sí, eso es lo que le había dicho Julio César a María. Entonces, nada más entrar, consiguen abatir a Julio César con 5 tiros, acabando en una muerte. Pero por desgracia, en este tiroteo también terminan hiriendo a María de 2 tiros, uno en la pelvis y otro, no me acuerdo muy bien dónde era, pero se la llevan rápidamente al hospital, donde intentan hacer de todo y por desgracia María Magdalena pierde la vida. Uf. Pierde la vida. Hay un vídeo, ¿no?, muy famoso donde se ve la ambulancia, se ve cómo la trasladan y créeme cuando te digo que parecían hormigas de tanta gente que había, tanta prensa que había, todos con las cámaras echando fotos a la pobre María que se estaba desangrando, que estaba perdiendo la lucha. Y sí, yo quiero aquí dar, más que nada, hemos hablado antes de lo de, yo no haría tampoco lo de dejar a la prensa que cubriera tanto y todo esto, porque por culpa de ello el atacante sabía que le iban a entrar en ese momento. Por eso se llevó a cabo un tiroteo y por eso hubo un cruce de balas de las dos partes. Claro. No me parece muy bien, tampoco la policía estuvo al tanto. De hecho, por culpa de este caso, ya había 10 meses antes de esto, ya había ocurrido otra tragedia donde acabaron muertos 5 personas. Y después de este caso se harían entrenamientos con los grupos especiales, se harían planificaciones, se haría como un informe de inteligencia donde se prepararían planificación, el objetivo, cómo entrar a un edificio, como tal, para poder entrenar a las futuras fuerzas especiales. Claro, pero todo esto no sirve de nada si el secuestrador sabe lo que van a hacer, ¿sabes? Si te lo emiten por la televisión y ya sabe el plan, pues pasa lo que pasa. Claro, si ves a 2 tíos colgándose de cuerdas para entrar por las ventanas y oyes una explosión en la puerta, pues tú ya sabes que en la calle no están esperando, ¿no? Claro. Con ello concluye una de las noches más oscuras de Caracas, de la historia negra de Venezuela. Entonces, hasta aquí, no sé cuánto llevamos. 40 minutos. 40 minutos. Hoy ha sido Un episodio cortito, sí. un episodio cortito, pero sí. Pero intenso. Sí. Corto pero intenso. Sí. Así que nada, nos despedimos por aquí. Ya nos vemos en el siguiente, ¿no? Con esto concluye Concluimos. el tema de hoy. Ya lamentamos que sea un poco corto, pero No pasa nada, el siguiente será más largo. eso es. Venga. Así Que vaya que todo bien. nada, adiós, un abrazo Chao. y cuidaos. Adiós.